allá, Gojira dio otro paso. El suelo de Tamachi tembló. La tercera salva de los obuses de Yotsuya se disipó en humo y metralla hacía apenas 70 segundos. Esta vez retrocedió. 60 metros de altura, 62.000 toneladas de hueso y músculo que antes eran imparables dieron 2 pasos atrás completos, 20 metros enteros. Las garras de las patas traseras arañaron el asfalto hasta hacerlo polvo para no perder el equilibrio. Los impactos le habían arrancado trozos enteros de piel necrosada del pecho. Debajo se veía el músculo rojo, la sangre negra espesa que brotaba a chorros, caía al suelo con un sonido húmedo, como alquitrán hirviendo. Una de las espinas dorsales centrales saltó hecha añicos, salió disparada 20 metros hacia un lado y se clavó en la fachada de un bloque de 3 pisos como una lanza de roca de 2 metros. Los 46 tanques de la segunda línea de Tamachi siguieron disparando sin parar, cañón tras cañón, a 500 metros. Los proyectiles de 75 milímetros entraban por las mismas heridas abiertas, arrancaban más tejido muerto, hacían más daño cada vez. 8 F-84 Thunderhead pasaron otra vez en picada, soltaron más cohetes de 127 milímetros. 3 dieron de lleno en la base del cuello. Gojira soltó un estertor húmedo, profundo. No era rugido. Era ahogo. Como si algo por dentro le hubiera cortado el aire a la fuerza. Se detuvo del todo. Se quedó quieto, las 2 patas firmes, la cabeza colgando hacia adelante como si le pesara demasiado. Las explosiones seguían dándole en el pecho y la espalda, levantando nubes de carne carbonizada y humo negro. Él no reaccionaba. Ni se cubría, ni rugía, ni daba un paso más. Los brazos largos colgaban muertos a los lados. Los dedos alargados, que antes eran aletas, se cerraban y abrían solos, sin control. No era el daño externo. Muy dentro, la guerra silenciosa de las conciencias atrapadas había estallado con más fuerza que cualquier obús. Todas eran japoneses muertos entre 1937 y 1945, las víctimas que la guerra se había llevado antes de que la criatura existiera. Y estaban divididos en 2 bandos que no se perdonaban ni a sí mismos. Los que habían recapacitado. Madres que murieron abrazando a sus hijos en los refugios de Asakusa, niños de 7 años que vieron arder sus casas en marzo del 45, jóvenes reclutas de 17 años que nunca quisieron ir a la guerra, incluso algunos kamikazes que en los últimos segundos antes de estrellarse entendieron que todo había sido una mentira, víctimas de Hiroshima y Nagasaki que sobrevivieron días o semanas y en su agonía juraron que nadie más volviera a sufrir lo que ellos. Todos ellos gritaban a través de cada nervio de la criatura con una sola voluntad. Déjense matar. Basta. No hagamos que otros sufran como nosotros sufrimos. Y lo lograban.
Bloqueaban las señales a las patas, anulaban los reflejos de defensa, lo obligaban a quedarse quieto, a recibir los disparos, a morirse de una vez por todas. Los que se negaron a rendirse. También niños, también madres, también soldados rasos y oficiales, también víctimas de las dos bombas. Pero su dolor se había vuelto odio puro, sin matices. Veían a los seres humanos, todos, sin excepción, como la plaga que había destruido su país, que había quemado sus ciudades, que había matado a sus familias, que seguía haciendo daño al mundo sin parar. Su mandato era distinto. No somos los malos. Ellos lo son. Si existen, sufrimos. Si existen, otros sufrirán después de nosotros. Hay que borrarlos a todos. Sin excepción. Por 3 minutos enteros, los benevolentes ganaron. Gojira se fue doblando lento. Primero las rodillas, luego la columna, luego la cabeza. Como un edificio que se derrumba por dentro, sin explosiones. Se desplomó de frente sobre las ruinas de Shinagawa con un estruendo que hizo saltar los cristales que aún quedaban en ventanas a 3 kilómetros a la redonda. Una nube de polvo, hollín y sangre seca subió 100 metros al aire, tapándolo todo durante casi medio minuto. Cuando el viento se la llevó, quedó quieto. Inmóvil. Las patas abiertas en ángulo, la cabeza girada hacia un lado, los huecos de la cara apagados, sin brillo. La cola de mosasaurio se extendía por toda una manzana, destruyendo 3 casas pequeñas solo por su peso. El fuego de las armas se detuvo solo. Solo se oía la lluvia. Luego llegó la orden por radio, seca, del general Enkamachi. Nadie se acerca a menos de 300 metros. La radiación sigue alta. Quédense en sus posiciones. Ningún soldado rompió filas. Ninguno corrió hacia el cuerpo. Todos habían visto los informes de Odo. Los que se acercaban demasiado morían en 3 días con la piel cayéndoseles a tiras. Se quedaron donde estaban, apoyados en sus cañones, quitándose los cascos para secarse el sudor y la lluvia de la frente. Algunos suspiraron hondo. Algunos se sentaron en el suelo de golpe, sin fuerzas. Nadie gritaba. Nadie abrazaba a nadie. Era el alivio callado de gente que lleva 3 horas esperando morir. Solo unos pocos dispararon sus fusiles al aire, sin entusiasmo, como un gesto mecánico. En el camión de mando, el general golpeó la mesa de madera una sola vez, con el puño cerrado. No dijo nada. 4 kilómetros atrás, en el mirador, nadie suspiraba de alivio. Serizawa había desconectado y vuelto a conectar el detector de radiación 3 veces, convencido de que se había roto. No estaba roto. La aguja seguía clavada en el tope de la escala, tic-tic-tic, más rápido que antes. No baja, dijo, bajo, confundido, sin levantar la vista del dial. Si estuviera muerto, la radiación bajaría. El núcleo se enfriaría. Pero sube. Más rápido. Yamane seguía mirando por los prismáticos. Había visto lo que nadie más notaba, por la distancia. Los trozos de piel necrosada que se desprendían solos del costado de la criatura, y debajo, cómo asomaba el tejido nuevo, rojo, que se oscurecía sin parar. Cómo la punta de la cola se movía 1 milímetro, luego otro, sin que nadie lo viera. Cómo una de las espinas dorsales rotas empezaba a crecer de nuevo, blanca, afilada, desde el muñón. No está muerto, dijo Yamane. No lo dijo con seguridad. Lo dijo con duda, la voz baja, como si no quisiera creerlo. No sé qué está haciendo. Pero no está muerto. Serizawa levantó la vista. Tenía la frente fría, sudorada. ¿Entonces por qué no se mueve?, preguntó. Yamane bajó los prismáticos despacio. Se pasó una mano por el pelo blanco despeinado. Sus manos temblaban un poco. Solo un poco. No lo sé, respondió. Y era verdad. No tenía fórmulas para esto. No tenía informes. Solo un nudo helado en el estómago. No lo sé en... Dentro del cuerpo tirado, los benevolentes aguantaron lo que pudieron. Pero eran demasiados los otros. Demasiado odio acumulado durante 9 años de muerte lenta en la oscuridad. Las almas vengativas arrollaron a las otras sin piedad, las silenciaron, las aplastaron en los rincones más profundos de esa conciencia rota hasta que no pudieron mover ni un solo músculo más. Se quedaron con el control absoluto, sin oposición. Y lo primero que hicieron fue inyectar toda la energía acumulada de 3 salvas de artillería, de todos los cohetes, de todos los disparos, directamente en cada célula, de golpe, sin control. El cuerpo entero tembló una sola vez, profundo, como si un motor de 10.000 caballos acabara de arrancar dentro de él.
Un soldado de la segunda línea, que estaba agachado revisando la munición de su tanque a 350 metros, levantó la cabeza asustado. «Sargento», dijo, muy bajo. «Sargento», se movió. Nadie respondió de inmediato. Luego la piel del pecho, de los brazos y de la espalda se rompió desde dentro, en 10 sitios distintos a la vez. No fueron heridas. Fue carne viva que salió hacia afuera, rompiendo la necrosis y las placas óseas como si fueran papel mojado. Tentáculos, rojos oscuros, brillantes, cubiertos de ventosas negras que goteaban sangre negra, de todos los grosores. Algunos delgados como un brazo, otros gruesos como el tronco de un cedro, de 20, 30 metros de largo. Salieron disparados con un crujido húmedo, se retorcieron en el aire como serpientes ciegas, golpearon el suelo, partieron el asfalto, se agarraron a los restos de los edificios cercanos para ayudar a levantar el peso. La celebración callada se murió en la garganta de todos a la vez. Nadie gritó. Nadie corrió al principio. Se quedaron quietos, helados, mirando cómo esa cosa que creían muerta se irguió en 2 segundos, de golpe, con una fuerza que hizo temblar el suelo hasta el mirador, 4 kilómetros atrás. 60 metros exactos. Los tentáculos seguían saliendo y retorciéndose alrededor de su torso, su cuello, sus brazos largos. La piel nueva que había crecido bajo la necrosis era más negra, más dura, más brillante. Los 2 huecos vacíos de la cara se encendieron de golpe con un brillo azul pálido, enfermizo, muerto, que no parpadeaba. La cola de mosasaurio barrió el suelo a su alrededor, derribó 4 postes de luz y un tanque M4 que no alcanzó a retroceder. El acero crujió como galleta bajo el músculo. No rugió. Solo movió uno de los tentáculos gruesos del pecho hacia un grupo de 7 soldados que estaban más cerca, agarró el trozo de pared de hormigón de 2 toneladas que tenían al lado, lo levantó como si fuera una piedra, y lo lanzó hacia arriba, hacia el cielo. El bloque subió 2000 metros antes de caer de nuevo, lejos de cualquier objetivo. Pero ya era una señal. Desde el oeste, por encima de las colinas, se oyó el zumbido grave, múltiple, de los motores radiales. 10 B-29 Super Fortress, formación de cuña perfecta, 7200 metros de altitud. Llegaban justo en el momento equivocado. Pasaron encima sin previo aviso. El comandante apretó el botón rojo. 120 bombas cayeron en silencio 7 segundos. Luego impactaron todas a la vez en un círculo de 80 metros de diámetro. Esta vez le hicieron daño de metal. Las bombas perforantes AN-66 atravesaron la piel nueva como si fuera mantequilla, entraron 15 metros dentro del cuerpo y estallaron. Se oyeron crujidos húmedos, profundos, que llegaron hasta el mirador. 4 tentáculos grandes salieron volando cortados por la base, retorciéndose en el aire antes de estrellarse contra las calles. La necrosis de toda la espalda se desprendió entera, en una sola lámina negra de 3 metros de ancho por 20 de largo, que cayó al suelo con un golpe sordo. Un agujero enorme se abrió en el lado izquierdo del pecho, del que salió sangre negra a chorros, tanta que formó un charco de 5 metros de diámetro alrededor de su pata izquierda. El napalm se pegó a la carne viva, ardió a 1000 grados, se la comió por fuera. Gojira tambaleó. Dio un paso atrás. Luego otro. 30 metros enteros. 62.000 toneladas que no retrocedían nunca retrocedieron. Varios tentáculos se enroscaron sobre su propio pecho, tapando las heridas, un reflejo que nunca antes había mostrado. Soltó un sonido seco, corto, horrible, como 1000 motores que se caen a la vez. Se agachó un poco, la cabeza colgando, la luz azul de los ojos parpadeando por primera vez. Otra pasada. Gritó el general por la radio, la voz tensa pero contenida. Toda la munición, ahora. Pero la criatura no se quedó quieta para recibirla. Los tentáculos que le quedaban, 8 grandes, una veintena más delgados, se movieron a una velocidad que no tenía nada que ver con su caminar lento. Agarraron vigas de acero de 12 metros, trozos de columnas de hormigón de 5 toneladas, los restos de 2 tanques destrozados. Los levantó por encima de su cabeza de 60 metros, los alineó con la formación de aviones allá arriba, y los lanzó de uno en uno, con una fuerza que los hizo salir disparados a más de 600 kilómetros por hora. Los proyectiles de roca y acero subieron casi hasta los 7000 metros. El primero rozó el ala de un B-29. El metal se dobló como papel, el aparato entró en barrena, cayó girando hacia el sur sin que los pilotos pudieran corregirlo. El segundo pasó a 10 metros de la cabina del aparato de mando, tan cerca que los tripulantes oyeron el silbido del aire a su alrededor.
Los demás fallaron por decenas o cientos de metros. Era demasiado alto, demasiado rápido, demasiado difícil de apuntar sin ojos de verdad. Solo uno más rozó la cola de otro bombardero, le arrancó medio estabilizador, pero el piloto logró mantener el nivel. Solo un avión derribado, uno dañado. Nada más. La formación siguió intacta, dio la vuelta, se preparó para una segunda pasada. En el mirador, Serizawa apretó el detector contra su pecho. El aparato chilló una vez, tan fuerte que el cristal del dial se agrietó por completo. Esto no es posible, susurró. No tenía explicaciones. No tenía cálculos. La energía no cabe dentro de un cuerpo así. Yamane había vuelto a pegar los prismáticos a los ojos. Había visto cómo, mientras lanzaba los escombros, las heridas abiertas por las bombas se iban cerrando solas, cómo la piel necrosada volvía a crecer por encima del músculo rojo, cómo las espinas rotas salían de nuevo, afiladas, blancas, más grandes que antes. No se muere, dijo Yamane, muy bajo, para sí mismo. No se muere aunque lo rompamos todo. Se quedó mirando un segundo más. Luego bajó los prismáticos de golpe. El nudo helado en su estómago se había hecho tan grande que le costaba respirar. Tenemos que irnos, dijo. Rápido. Seco. Sin explicaciones. Ahora. Serizawa no preguntó nada. Agarró su maletín del suelo. Los dos corrieron hacia el Nissan Tama sin mirar. Yamane arrancó el motor a la primera. Metió primera, salió disparado por el camino de tierra lleno de baches que subía hacia las colinas, lejos del valle. Iba a 50 kilómetros por hora, demasiado rápido para el terreno mojado. Serizawa se agarró fuerte del asa del techo en el asiento trasero, sin decir nada. Atrás, a 4 kilómetros, los 10 B-29 completaron el giro y volvieron a entrar en línea de ataque. 120 bombas más cayeron. Impactaron todas a la vez sobre la espalda y el cuello de la criatura. Esta vez ni siquiera tambaleó. Se quedó quieto, de pie, recibiendo todo el fuego, mientras la energía de cada explosión se acumulaba dentro de él, más y más, hasta que ya no cabía en ningún sitio. Y entonces encendió. No fue poco a poco. Fue de golpe. Todo su cuerpo se volvió de un azul pálido, muerto, enfermizo, al mismo tiempo. Las espinas dorsales, los ojos, la boca abierta, el pecho, cada herida abierta, cada tentáculo que aún le quedaba, incluso el tejido nuevo que crecía bajo la necrosis. La luz no brillaba, dolía. Se metía por los ojos, por la ropa, por la piel, dejaba un sabor metálico más fuerte que nunca en la boca. La lluvia que caía sobre él desapareció al instante, se convirtió en vapor antes de tocar la piel. Duró solo 3 o 4 segundos. Yamane miró por el retrovisor justo en ese instante. Lo primero que sintió fue la luz. Tan fuerte que le quemó la retina un segundo, todo se volvió blanco a su lado. Luego vino el sonido. Un chillido agudo, continuo, que no se oía con los oídos, que dolía directamente en los dientes, en el cráneo, detrás de los ojos. No rugido. No explosión. Algo más puro, más terrible. Yamane soltó un gruñido corto de dolor, se llevó una mano al oído izquierdo. Sintió algo caliente salir entre sus dedos. Sangre. Se le nubló la vista de golpe, el camino delante se dobló en dos. El volante se le escapó de las manos. ¡Cuidado!, gritó Serizawa desde atrás. Yamane dio un volantazo instintivo hacia la izquierda, demasiado fuerte. El coche patinó sobre el barro mojado, derrapó 3 metros, y la parte delantera derecha golpeó de lleno contra un poste de madera de la luz con un estruendo seco, metálico. El parabrisas se hizo añicos, los cristales volaron por todas partes. Yamane se golpeó el pecho contra el volante, le faltó el aire unos segundos. El motor se paró de golpe. El silencio volvió de inmediato. Solo se oía la lluvia cayendo sobre la chapa abollada, el goteo lento de gasolina que emanaba del depósito delantero, y un zumbido agudo fijo que les quedaba dentro de la cabeza, como si el sonido nunca se hubiera ido del todo. Pasaron 10 segundos. 15. Ninguno de los dos se movió. Luego Yamane suspiró hondo, con dolor. Abrió la puerta del conductor con el hombro, cayó de rodillas al barro mojado. Se quedó ahí un rato, agachado, la mano todavía sobre el oído izquierdo que sangraba, tosiendo un poco por el golpe en el pecho. Serizawa abrió la puerta trasera, salió tambaleándose, se agarró del marco para no caerse. Tenía un corte pequeño en la frente, de la que salía un hilo de sangre, que le corría por la ceja hasta la mandíbula.
Su maletín de cuero estaba abierto en el suelo del coche, los papeles esparcidos. No le importó. Se quedaron los dos, agachados, apoyados en la chapa del coche, recuperando el aliento, aturdidos, sin hablar. El zumbido en los oídos iba bajando poco a poco. Luego Serizawa levantó la cabeza. Miró hacia el valle, hacia allá abajo, entre los árboles de la colina. Se quedó quieto. Sin respirar. Tocó a Yamane en el hombro, muy suave. No dijo nada. Solo señaló con el dedo. Yamane levantó la cabeza despacio. Miró. Allá abajo, sobre Shinagawa, la luz azul ya se había apagado. Pero se veía a dos de los B-29 de la formación cayendo en llamas, lentamente, girando sobre sí mismos. No tenían las alas rotas por un impacto. No tenían motores en fuego por un cohete. Estaban cortados por la mitad, limpiamente, como si un cuchillo gigante de calor los hubiera tajado de un solo golpe. La mitad delantera de uno se estrelló contra el techo de un edificio de 5 pisos, lo aplastó entero en menos de un segundo, y una bola de fuego negra y amarilla subió 100 metros al aire. La mitad trasera del otro cayó sobre la estación de Tamachi, hizo explotar los depósitos de combustible que había allí. El estruendo llegó hasta ellos, débil, sordo, un segundo después de ver la luz. Los otros 8 aviones habían roto la formación a toda velocidad, alejándose hacia el este lo más rápido que podían, como si el diablo mismo los persiguiera. Y en el centro del valle, entre el humo y el fuego, la silueta negra de 60 metros seguía de pie, quieta, los tentáculos retorciéndose lentamente a su alrededor. No se movía. Esperaba. Yamane se puso de pie despacio, con dolor. Se secó la sangre del oído con la manga de la chaqueta. Miró una vez más los 2 aviones que aún ardían allá abajo. Tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca. Vámonos, dijo. Solo eso. Bajo. Sin más. Serizawa asintió sin hablar. Cerró la puerta trasera del coche de un empujón. No recogió sus papeles. No miró atrás ni una vez más. Los dos empezaron a caminar rápido cuesta arriba, por el camino de tierra, lejos del valle, hacia las colinas más altas, hacia donde el aire olía un poco menos a azufre y a muerte. No corrían del todo. Aún estaban demasiado aturdidos. Pero no se detenían. Detrás de ellos, muy abajo, la criatura movió la cola de mosasaurio una sola vez. Y volvió a caminar. Misma velocidad. 2 kilómetros por hora. Misma dirección. Norte-noroeste. Derecho a... Yamane y Serizawa caminaban con paso torpe, tropezando con las piedras y el barro que les cubría las botas. El zumbido en los oídos no se iba. Cada paso dolía en los huesos, la cabeza les daba vueltas como si hubieran bebido hasta perder el sentido. Yamane se sujetaba el costado, donde el volante le había dejado un golpe morado que le dificultaba respirar hondo. Serizawa se limpiaba la sangre seca de la frente con la manga, sin apartar la vista del valle ni un segundo, aunque ya no quería mirar. De pronto, el rugido de un motor diésel rompió el silencio. Un camión de evacuación militar, carrocería de chapa amarilla descolorida y cristales rotos, subía a toda velocidad por el camino, derrapando en cada curva. Iba lleno de gente, madres que abrazaban a sus hijos contra el pecho, ancianos que no podían sostenerse solos, unos pocos soldados que miraban hacia atrás con los ojos desorbitados, sin orden ni disciplina. El conductor frenó en seco al verlos. La puerta se abrió de golpe y un soldado raso, con la cara pálida y las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el borde de la puerta, gritó. Suba, rápido. No hay tiempo. Vio solo a Yamane, que iba unos pasos más adelante, más visible bajo la luz grisácea de la lluvia. No vio a Serizawa, que se había quedado un momento agachado para recoger una libreta que se le había caído al suelo, entre la hierba alta y la sombra de un muro derrumbado. Antes de que pudiera alzar la voz o dar un paso hacia ellos, el soldado empujó a Yamane hacia el asiento trasero, cerró la puerta de un portazo y el camión arrancó de golpe, las ruedas escupiendo barro y piedras mientras se alejaba cuesta arriba. Serizawa se quedó solo en medio del camino. Se quedó quieto un instante, con la libreta en la mano, viendo cómo las luces traseras se perdían entre la niebla y la lluvia. No gritó. No corrió. Solo sintió que el frío le calaba hasta los huesos, más que la lluvia, más que el viento. Miró hacia abajo, hacia el valle, y entendió que ya no había vuelta atrás. Se quedó quieto, respirando entrecortado, y siguió caminando despacio, buscando cualquier sitio donde agacharse, cualquier cosa que le dijera que no estaba solo. Abajo, en la línea defensiva de Tamachi, el infierno había vuelto a empezar.
De los 46 tanques que habían formado la segunda línea, apenas quedaban 11 con capacidad de disparar. El resto eran montones de acero retorcido, fundido en sus propios soportes, la tripulación calcinada dentro sin dejar rastro más que un olor a carne quemada que se mezclaba con el de combustible. De los cientos de soldados que habían estado allí hacía unos minutos, solo quedaban unos pocos, escondidos entre los escombros, con la piel roja y ampollada por la radiación, los ojos vacíos, las manos temblando al sujetar el arma. Los 8 aviones que habían escapado del ataque con escombros daban vueltas muy alto, sin atreverse a bajar, sin saber qué orden seguir. El general, que había salido ileso por pura suerte, con la camisa rasgada y la cara llena de hollín, agarró el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No había rastro de cálculos, de estrategia, de órdenes medidas. Solo había pánico convertido en furia. Todo lo que tengan. Gritó, la voz rota, ahogada por el ruido de la lluvia y los motores. Todo. Donde sea. No importa si se agotan las municiones, no importa si nos quedamos sin nada. A todo el cuerpo, sin descanso. Y dispararon. Los cañones de tanque rugieron al unísono, uno tras otro, sin pausa, apuntando al pecho, a la espalda, a las patas, a la cabeza, sin buscar puntos débiles porque ya no creían que hubiera ninguno. Los pocos obuses que quedaban se lanzaron todos de golpe, haciendo estallar el suelo alrededor de la criatura, arrancando trozos enteros de piel necrosada y músculo vivo. Los cohetes de los aviones, cuando por fin bajaron un poco, cayeron en lluvia sobre ella, abriendo heridas que sangraban, chorros de sangre negra que se espesaba al tocar el suelo y se comía el asfalto con un siseo bajo y constante. Hicieron daño. Mucho daño. Gojira se tambaleó hacia atrás, las patas hundiéndose en el hormigón roto como si fuera barro. Las heridas se abrían más y más, la carne se desprendía en tiras largas, las espinas dorsales se rompían y caían al suelo una tras otra. Los tentáculos que habían salido con tanta fuerza unos minutos antes empezaron a retraerse despacio, arrastrándose por dentro de las heridas abiertas, metiéndose de nuevo bajo la piel como si huyeran del fuego, hasta que desaparecieron del todo, dejando solo agujeros negros que seguían soltando sangre. La criatura no se movió para atacar. No levantó los brazos. Solo soltó un rugido. No fue un grito de rabia ni de desafío. Fue un sonido profundo, gutural, como si saliera de la misma tierra, un sonido que dolía en el pecho y hacía temblar los dientes, que mezclaba el dolor de millones de muertos con la furia de los que ya no tenían nada que perder. Y entonces empezó a brillar de nuevo. No fue un destello repentino. Primero se iluminaron las heridas, una a una, con ese mismo azul pálido, enfermizo, que no calienta ni ilumina bien, que solo parece mostrar lo que hay de podrido. Luego las espinas rotas, luego los huecos vacíos de la cara, luego todo el cuerpo al mismo tiempo. La luz creció despacio, hasta que la lluvia que caía sobre ella se convertía en vapor antes de tocar la piel, hasta que los cristales de los pocos edificios que quedaban enteros empezaron a estallar uno tras otro. Delante de su hocico alargado, aparecieron los anillos. Círculos concéntricos de esa misma energía azul, girando despacio, primero pequeños, luego más grandes, hasta tener el tamaño de una casa entera. El aire se volvió denso, pesado, como si algo lo estuviera apretando desde todos los lados a la vez. Primero se elevó un trozo de viga de acero de 3 toneladas. Luego una balaustrada de hormigón. Luego un tanque entero, que dio vueltas en el aire sin que nadie lo tocara. Luego los escombros, las armas tiradas, los cascos olvidados, incluso charcos de agua y sangre. Todo se separó del suelo, flotando en el aire como si la gravedad hubiera dejado de existir en ese trozo de Tokio. Los soldados que aún estaban de pie se agarraron a lo que podían, a tuberías, a columnas rotas, temblando sin entender qué estaba pasando, sin saber si era un sueño o si ya estaban muertos. Gojira abrió la boca. Serizawa estaba a unos 6 kilómetros del lugar, agazapado detrás de un muro de ladrillo roto, cuando vio el rayo salir. No pudo oírlo. El sonido llegó después, un estruendo tan fuerte que sintió cómo le golpeaba el pecho como un puño cerrado. Vio cómo el haz de luz azul cruzaba la calle entera, derribando todo lo que encontraba a su paso, cómo los edificios se deshacían como si fueran de papel mojado, cómo la línea de tanques y soldados desaparecía de golpe, envuelta en una nube de fuego y polvo.
La onda expansiva se acercaba como una pared de viento y ruido, levantando escombros enteros, arrancando árboles de raíz, haciendo vibrar el suelo tanto que apenas podía mantenerse de pie. No había tiempo de correr hacia las colinas. Miró a su alrededor y vio la entrada de un edificio de oficinas medio derrumbado, con una puerta de hierro entreabierta que daba a unas escaleras que bajaban hacia el subsuelo. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con los restos de una bicicleta y un trozo de teja, empujó la puerta con todas sus fuerzas y bajó las escaleras a ciegas, hasta llegar a un sótano estrecho y oscuro, lleno de cajas de cartón y estanterías rotas. Se agachó en el rincón más alejado, se cubrió la cabeza con los brazos y esperó. El ruido llegó un segundo después. Fue como si el mundo entero se rompiera. El techo crujió por encima de él, la tierra tembló con tanta fuerza que se golpeó la frente contra el muro, el polvo y la lluvia se colaron por todas las rendijas llenando el aire. Sintió que sus oídos iban a estallar, que el corazón se le pararía en cualquier momento. Y luego, de golpe, todo se volvió negro y silencioso. No se desmayó al instante. Aún tuvo tiempo de levantar la vista, hacia la rendija de luz que quedaba en la puerta entreabierta. Y la vio. Una silueta que no tenía forma definida. Era de un negro tan oscuro que parecía tragarse la luz que quedaba, sin contornos claros, sin extremidades que se pudieran distinguir. En medio de lo que sería su cara, había un solo ojo, redondo, del mismo azul pálido que la criatura, sin parpadear, sin expresión, sin ira ni compasión, solo una mirada vacía, eterna, que parecía verlo a él y a todos los que habían muerto ese día y a todos los que morirían después. No se movió. No hizo ruido. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Y entonces la oscuridad lo cubrió todo. Serizawa se desplomó contra el muro, y el silencio volvió a caer sobre lo que quedaba de Shinagawa.